Gracias, Ale. Gracias a todos por venir. Gracias a Nolé por estar siempre acompañando y por trabajar muchísimo para que también estas cosas, la película en algún momento y el libro ahora se concreten. Gracias a Tierra Violeta porque este lugar es muy lindo y bueno, estamos contentos de presentar el libro por fin. Bueno, muchos de los que están acá conocen la película, así que lo que yo voy a contar un poco es cuál era la necesidad de hacer un libro a partir de aquel primer trabajo audiovisual que iniciamos en el año 2005-2006. La película fue un trabajo limitado, tuvo una duración limitada, ¿no? Pero había mucho material que estaba guardado, no solo testimonios, sino también documentación y un recorrido histórico que en el documental no había entrado. No se podía hablar de historia y no había tiempo para contar por qué había sucedido la masacre de la bomba y de dónde venía, cuál era el origen de esa masacre. Los antecedentes son muchos. La campaña militar al Gran Chaco es uno de los antecedentes. También la conocida masacre de Napalpí en Chaco en el año 24. Y otros hechos que ocurrieron en Formosa, por ejemplo en el año 1919, en donde hubo una represión enorme en Tierras Pilagá y el cacique Garcete, que en ese momento controlaba todo el territorio, fue apresado y llevado prisionero a Bartolomé de las Casas, una colonia indígena que había sido fundada a principios de siglo. En el año 33 ocurre un hecho muy similar también en la zona de Zapallar. Es decir, la masacre de la bomba no es un hecho aislado, hay muchos antecedentes y hay una continuidad, ¿no? Y cuando uno habla de continuidad, entonces se entiende un poco mejor por qué sucedió lo que sucedió en el año 47. La idea de desarrollar un poco mejor todo ese tema, los orígenes y cuál era el sistema que funcionó, cómo funcionaba el sistema de reducciones que se cometieron en campos de prisioneros en el año 47, dio origen al inicio del libro, ¿no? Toda la primera parte del libro. Y era necesario hablar de eso. Algunos de los abuelos me lo pidieron, me dijeron, bueno, hay cosas que no están contadas en la película, nosotros te contamos muchas cosas y no están cuando la vemos, ¿no? Entonces, ellos recordaban muy bien todo lo que me habían estado contando, entonces era difícil explicar que no todo podía entrar, no se podía hacer una película de 140 horas, que era lo que habíamos grabado, sino que era necesario hacer un trabajo distinto. Y por eso el libro, ¿no? Por eso escribir este libro. Así que bueno, toda la primera parte del libro tiene que ver con eso. Hay también una segunda parte en donde empezamos a hablar del desarrollo de la masacre de la bomba, donde también está todo más detallado. Y yo tenía muchas ganas, insistí con Alejandro, el editor, en que el libro fuera a color y que se pudiera poner los documentos tal cual como yo los había encontrado en los archivos, con su color, con su vejez, con su materialidad. Y bueno, logramos hacer eso que quedó muy lindo, y para que todo el mundo pudiera ver y pudiera sorprenderse cuando aparecen estos documentos y como me sorprendí yo cuando los encontré, y poder ver las firmas, los sellos, no solo el texto, sino la intervención del Estado en cada uno de esos detalles, ¿no? Los sellos del Ministerio del Interior, la firma del director de Gendarmería, ¿no? Como me parecía importante que todo eso se viera, para que se pudiera entender también cuál había sido la participación de estos organismos estatales y de Gendarmería, sobre todo en esta masacre.
Hay también una parte del libro que no había tenido tiempo de desarrollar tampoco en la película, y que tiene que ver con cómo en la época del primer peronismo los pueblos originarios eran vistos, cómo se pensaba a los pueblos indígenas en esa época y cuál era, de alguna manera, cómo se puede entender lo que pasó en ese mismo momento cuando los diarios empezaron a tratar este tema, a hablar de un malón, por ejemplo, a decir que los Pilagá habían atacado el escuadrón de gendarmería. Cómo fue que los diarios inmediatamente empezaron a tergiversar la información y a justificar una represión que ya había ocurrido el día 10 de octubre. Yo no había tenido tiempo de desarrollar eso, más allá de que en la película se ve y se entiende qué fue lo que pasó. Creo que todavía faltaba comprender por qué tanto silencio, ¿no? Y cómo habían logrado silenciar todo lo que había sucedido, ¿no? En la última parte del libro hay también algo que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy acerca de esta masacre que ocurrió. ¿Qué pasó con el juicio? Hay un juicio que está en marcha, un juicio muy lento que empezó en el año 2006 también, en el que los abuelos que estaban vivos en el momento en que se pidieron la declaratoria de testigos fueron a declarar, y un juicio que tuvo un resultado muy pequeño para mi gusto, quizás importante, sin duda importante, pero todavía, qué sé yo, con el que no estoy del todo contenta, ¿no? Se ubicó al copiloto del avión que había sobrevolado el territorio tratando de ubicar a los grupos de personas que escapaban en esta masacre, y este copiloto está vivo, su nombre es Carlos Smachetti. Él fue procesado finalmente hace unos meses nada más. Él se negó a declarar, pero bueno, esperamos que se lo pueda llamar a declarar en el juicio oral. Y bueno, esa es un poco, hablo de eso, y también cómo fue utilizado este juicio por parte del peronismo actual, ¿no? ¿Qué fue lo que contó el peronismo actual acerca de todo esto, ¿no? Que era algo que quedaba pendiente, que afecta directamente a las víctimas, y que bueno, que había que empezar a charlar y a debatir también sobre eso, ¿no? Cómo se está tomando todo este caso hoy. Bueno, básicamente es eso. Como algunos saben, pero bueno, por las dudas lo resumo. La masacre de la bomba se desata el 10 de octubre en Las Lomitas. Los ejecutores de la Gendarmería Nacional se ponen al frente de este grupo de personas, de este grupo de cientos de personas Pilagá, que estaban en una reunión política religiosa en este paraje que se llamaba La Bomba. Se colocan al frente de este grupo con ametralladoras, con fusiles Mauser, y el 10 de octubre a las 6 de la tarde, como cuentan todos los abuelos, se acuerdan muy bien de la hora, disparan contra esta multitud. Ahí había muchas familias, había niños, había mujeres, había ancianos. Muchos de ellos caen heridos o muertos en ese primer fusilamiento, y otros escapan. Algunos ya habían empezado a escapar antes, por la mañana, y otros o temprano por la tarde, y otros en ese momento empiezan a escapar a través del monte y son perseguidos por los gendarmes, ¿no? Pero la persecución dura muchos días, se extiende hasta finales del mes de octubre, y estos grupos son en algunos casos recapturados, fusilados en otros casos, y hay muchas mujeres que fueron capturadas y fueron violadas durante estas capturas.
hay muchos niños que fueron muriendo en el camino